Sean bienvenidos al especial Noche de Terror con el Team Parcerico. Las historias que van a oír a continuación son 100% reales. Son un poco terroríficas y paranormales. Es por eso que si ustedes son sensibles o demasiado miedosos, es mejor que no continúen con el video. Historias de terror. No les voy a contar una historia de terror, les voy a compartir un suceso paranormal que viví hace 8 años. Las únicas personas que conocen de este suceso que viví son mis familiares. No lo quise compartir con mis amigos porque lo más probable es que iban a pensar que estaba mintiendo, o lo más seguro es que estaba loco. Así que ustedes serán las siguientes personas en conocer este suceso que viví en Buenos Aires, Argentina. Lo veía normal al inicio cuando quería despertarme y no podía hacerlo. Era solamente consciente de lo que estaba pasando a mis alrededores. A esto se le conoce como la parálisis del sueño. Según lo que investigué, estaba pasando por estos síntomas donde te quieres despertar, tu cuerpo no se puede mover, solamente puedes ser consciente de lo que está pasando a tus alrededores y escuchar lo que hay cerca de ti, y es horrible esa sensación. O también se le conoce como cuando se te sube el muerto, para los que no hayan escuchado la parálisis del sueño. Así que al transcurrir los días, cada vez era más extensa esta experiencia. Traté de buscar ayuda, pero me decían que no había ninguna solución. Ya después esto empezó a empeorar. Ya no era en las mañanas, sino en las madrugadas. Trataba de despertarme, pero no podía. Ahora, en vez de ser consciente de lo que estaba escuchando a mis alrededores, era que podía ver frente a mí y habían sombras. Al principio tuve bastante miedo, quería huir, quería moverme, pero saben muy bien que la parálisis del sueño no te deja mover. Pero sí era consciente de lo que estaba viendo. Días después, ya estas sombras empezaban a moverse, empezaban a hablar conmigo, hasta que una de ellas me golpeó y sentí esta cachetada. Al despertarme y poderme mover, me dirigí hacia el espejo del baño y cuando me veo el cachete derecho, tenía 2 rasguños. Esto no era normal, ya no tenía que ir al médico, así que decidí ir donde un brujo y me estaban haciendo brujería. Esto era lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo. Una persona quería hacerme daño y quiso arruinar mi vida a través de la magia oscura. Historias de terror. Quiero contarles algo que me ocurrió hace unos años en el colegio. Me acuerdo que estábamos en la clase de artes y la profesora nos dejó un trabajo de hacer un pequeño video, un corto cinematográfico con un tema en específico. Y a nosotros nos tocó el terror y lo teníamos que hacer dentro del colegio. Así que entramos de noche al colegio, pedimos permiso. Bueno, primero pedimos permiso y luego sí entramos al colegio. Y estábamos únicamente acompañados por el señor de las llaves. Fuimos al segundo piso donde habían muchos mitos y leyendas, porque era un colegio de monjas y decían que ahí una monja sabía porque estaba embarazada y la presión social y el padre hizo que ella se fuera a visitar a San Pedro, a papá Diosito. Así que nosotros estuvimos muy relajados, tranquilos, bueno, no tan relajados, estábamos asustados. Y cuando estábamos llegando a uno de los salones más oscuros, porque no había luz, ni siquiera un bombillo, intentamos cruzar una cuerda porque ese salón estaba cerrado, o sea, cerrado con cuerdas porque no se podía entrar. Y escuchamos como si se hubieran caído muchas canicas, muchas pelotas al mismo tiempo y no había nadie. El señor de las llaves estaba abajo. Eso nos asustó mucho y pusimos una cámara a grabar, y en ese video se veían puntos de luces moviéndose al frente de la cámara, y después de eso apareció un punto rojo y lo investigamos y decía que eran energías, espíritus malditos. Era el diablo en persona. Historias de terror. Bueno, les vengo a contar una historia que pasó hace poquito. Estábamos con 5 amigos aquí en la casa. Era demasiado tarde, era más o menos las 2:30 de la mañana. Y nos distribuimos en la casa. Eran 3 amigos arriba y 2 amigos, incluyéndome a mí, aquí abajo.
Pues los amigos de arriba nos habían llamado, nos dijeron que corriéramos, que subiéramos rapidísimo, que teníamos que mirar esto, y nos señalaron pues la ventana. Vimos por la ventana y evidentemente en la casa del frente solo había una luz prendida, y vimos que en medio de una ventana había una mano. Estaba así completamente estática y pues obviamente nos asustamos. Además que no era una mano de ay sí la pongo para apoyarme, no. Era una mano que se había quedado ahí más o menos unos 10 minutos, 15, incluso alcanzamos a tomar muchísimas fotos, muchísimos videos, incluso se los voy a pasar a escalera para que se los enseñe a ustedes y pues que puedan observar para que no digan que estoy mintiendo, porque esto sí es de verdad. Y aquí en la casa pasan cosas muy extrañas, porque una vez también estábamos a punto de salir de la casa y me estaba viendo en el espejo que hay en la sala, en el comedor, y vimos que en las escaleras pasó algo así, una sombra blanca corriendo. Así que sí, en esta casa pasan cosas demasiado extrañas. Incluso he pensado en mudarme porque en serio me da muchísimo miedo. Ahora sí, los dejo con las fotos. Historias de terror. Familia, lo que les estoy a punto de contar es una historia muy espeluznante que me pasó justo a mi corta edad de los 7 años. Resulta, pasa y acontece que yo me fui a vivir con mi familia a otra ciudad. Encontramos un apartamento que era muy lindo estructuralmente, pero tenía una terrorífica historia. Esta historia se basa en que habían hecho un exorcismo literalmente y el alma había quedado dentro de esa casa y seguía literalmente en pena. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a vivir a esa casa, empezaron a pasar sucesos extraños, como por ejemplo que nos movían las cosas del lugar o que nos asustaban por la noche. Se escuchaban a veces gritos de literalmente de dolor, pero todavía no llegó a la peor parte. Resulta que este espíritu se quería apoderar de mi cuerpo porque era el alma más pura. Solo era una niña de 7 años. Y todo llegó hasta el punto de que ya no podíamos dormir separados. Todos terminamos durmiendo en una sola habitación. Y resulta, nos tuvimos que ir de esa casa porque el cura nos dijo que si no nos íbamos, el demonio se iba a apoderar de mi cuerpo, iba a resultar poseída. Y familia, esa es mi historia, pero afortunadamente ya estoy viva, ya estoy súper bien porque nos mudamos de casa y de ciudad. Y el cura terminó haciéndole como una bendición a esa casa para que ya no habitara más el demonio ahí. Entonces, esa es mi historia. Espeluznante, ¿no? Ya me dio miedo, ya no quiero dormir. Historias de terror. Familia, tengo 2 historias para contar. La primera se las voy a contar hoy y la segunda, que es bastante tenebrosa, se las voy a contar si este video llega a 10.000 likes. Y ahora sí, comencemos. Voy a intentar resumirlo lo más posible. Voy a resumirla bien, ¿sí? Imagínense que cuando yo tenía aproximadamente 6 años, estaba durmiendo así en mi cuarto y de repente sentí como si alguien me estuviera mirando. Yo abrí los ojos y se los juro por mi mamá que vi una señora ahí parada, estaba vestida de negro y solamente hacía así. Yo, como soy bien valiente, me levanté, prendí la luz y no estaba, la apagaba y ahí estaba, la prendía, no estaba, la apagaba y se iba. Eso fue bastante tenebroso. Después de eso salí corriendo y se los juro que esa señora se vino detrás mío. Después de eso me metí al cuarto de mis papás y yo solamente le decía a mamá, mami, mire eso. Y ella me decía, échese la bendición, mamita. Y ya, pero se los juro, vi una bruja esa vez y creo que fue por ver cosas tenebrosas con mis abuelitos. Por eso fue que me pasó eso. Y desde ahí no volví a mirar ni películas de terror, ni series, ni absolutamente nada de terror, porque se los juro que esa bruja me estaba persiguiendo. Y ahora sí, la otra historia para los chismosos la contaré en la segunda parte de este video. Historias de terror. Esta historia es de hechos reales. Me sucedió una vez que estaba en el baño y cuando me fui a limpiar, ¡no había papel! Me tocó irme a trabajar así. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que desde entonces
ya en serio, también fueron basados en hechos reales, pero esta es más terrorífica. Una vez estaba trabajando en un McDonald's, cuando de repente estaba solo, estaba lavando los trastes y escuché que dijeron Ronald. Me asusté un poco, pero pensé que era mi cabeza, así que seguí trabajando cuando escuché Ronald. Ahí sí me asusté en serio, salí a mirar pero no había nadie. Y cuando lo escuché por tercera vez, ¡corre, amigo! Porque sí que me asusté. Y esa es la historia. ¿No te dio miedo? ¿Quieres que te cuente la del papel otra vez?